Muy bien. Continuamos hablando con María Huerlado, directora de Archivo Cuba. Decía que el régimen castrista acusa siempre de que uno los combate, no porque ellos merezcan ser combatidos, sino porque somos unos corruptos, que lo que buscamos es dinero, etcétera. Y esto es lo que te dicen al respecto a ti en Cuba. La señora Joana Tablada, vicedirectora de Asuntos Norteamericanos del MINREX. Adelante. Nosotros, por ejemplo, en la USAID hemos visto como una consumidora de fondos del USAID a una señora que se llama María Huerlado, por poner un ejemplo. Esta es una mujer que ha sido experta en todo lo que sea programas de la USAID. La última vez le dieron un premio internacional el secretario de Estado Blinken para temas de trata de personas, por investigar y documentar los casos de trata de personas asociados, por ejemplo, a la Cooperación Médica Internacional de Cuba. En otros momentos fue experta porque tenía un financiamiento de la USAID para hacer un libro sobre la interferencia cubana en Venezuela y en gobiernos de América del Sur. Anteriormente también fue experta en derechos humanos. ¿Qué es verdad y qué es mentira aquí? Y a mí me dio risa, o sea, me da pena ver eso porque debieron, si usaban un ejemplo, debieron haber buscado un ejemplo de una persona que sí recibe los fondos del USAID. ¿Tú no recibes fondos Para del nada, USAID? cualquiera que haga la más mínima investigación de dónde se dan los fondos del USAID o de la NET o del gobierno americano va a saber que no estamos en ninguna de esas listas, ni yo ni Archivo Cuba. Entonces lo encontré muy extraño. Pero estoy encantada porque me da la oportunidad de decir que una asalariada de la dictadura criminal escoge una persona que se dedica a esto con mucho sacrificio, con dinero privado de donaciones pequeñas que nos entran de nuestra junta directiva, de gente que por PayPal manda $10 al mes, algunos otros 50, en el mejor de los casos, muy agradecidos estamos, pero funcionamos desde el 2001 principalmente con trabajo. Yo gano $0 pro bono. Y la persona que hace la base de datos dona casi todo su tiempo. Y pagamos contratistas cuando tenemos. Hay años que no tenemos ni para cubrir los costos. Entonces nos da la oportunidad para aclarar eso y es preocupante, ¿no? Está tan deteriorado el sistema que no tienen ni la inteligencia mínima de buscar una lista de dónde se gastan los fondos, que eso es público. Ahora, ¿les molesta mucho lo que ha pasado, las medidas que se han anunciado con algo que tú has investigado, que es el tráfico humano a través de las misiones médicas, ¿no? Yo supongo que eso es, o sea, ellos casi nunca me nombran y me ha hecho un favor, y aquí el libro que ella habla está en Amazon, por favor cómprenlo porque nos ayuda. La intervención de Cuba en Venezuela. En Venezuela nos ayuda a financiar la venta de este libro ayuda a financiar los gastos de Archivo Cuba. Y describe por qué es importante para la seguridad nacional y regional este libro. O sea, es muy extraño que ella abra esa puerta con una equivocación de partida. O sea, yo creo que ese régimen está tan descompuesto que a ese nivel... Pero no creo que es una equivocación, es que ellos difaman sin ningún problema, ¿no? Sí, y a mí me tiene sin cuidado, o sea, yo lo encuentro jocoso cuando salen esas cosas, ¿no? Pero lo importante aquí es que ellos están tratando de cubrir algo muy serio, algo muy importante que se anunció ayer, que es las sanciones a los funcionarios tanto de Cuba como de los gobiernos que colaboran con Cuba en los acuerdos de trata de personas que no son solo las brigadas médicas. Sí, porque hay muchos de esos funcionarios que no tienen permiso de su propio régimen para salir de Cuba, que otros sí, por supuesto, que le quiten las visas a Estados Unidos a lo mejor no les importa tanto, pero ya al funcionario mexicano, venezolano, boliviano, que le quiten la visa por haber estado colaborando con Cuba, porque dicen ahora y en el pasado. Entonces eso sí les duele. 56 países que tienen brigadas formalmente de acuerdos bilaterales y yo cuento por lo menos 7 más que tienen el mismo esquema de trata en clínicas privadas, que eso es algo que ellos han estado tratando de canalizar para librarse de esta crítica, porque esto no es porque está este gobierno en la presidencia, esto es una ley de Estados Unidos del año 2000, el Trafficking in Persons Victim Act, que dice que el gobierno americano
tiene que combatir la trata y de hecho fue el Departamento de Estado que me llamó desde el 2012. Yo colaboro con el Departamento de Estado dando información sobre la trata de los trabajadores en el exterior, que son principalmente brigadas médicas, pero son más que médicos, son marinos, son educadores, son músicos, son deportistas, son geólogos, ¿no? Y eso es una explotación laboral constatada y ha costado años lograr a lo que se anunció ayer. Que entonces el ministro de Salud de las Bahamas o de Guyana o de Italia, o donde hay brigada médica, y muchos otros países, yo tengo la lista por ahí, no va a poder traer a sus hijos a Disney World, no va a poder ir a Nueva York o venir a Miami, porque está en un acuerdo de trata que muchas veces es para financiar a la dictadura cubana, porque ni tan siquiera esos países muchas veces necesitan esos médicos. Y hay médicos locales que les costarían menos. Hay otros países donde sí necesitan médicos, pero tenemos un programa para ofrecer médicos cubanos que quieren trabajar independientemente. O sea, esto es un esquema que para el país que los recibe en general no tiene mucho beneficio. Es por las relaciones que tiene Cuba, porque ha comercializado. Es un lavado de dinero. Bueno, es un lavado de dinero ideológico, ¿no? Exacto. Es una manera, como tú dices, de financiar al régimen castrista con una fachada humanitaria. Y además, eso es todo, ¿eh? Meter agentes, influir, lograr captar votos para Naciones Unidas, la propaganda que le sacan a estas brigadas. La de Guatemala, por ejemplo, que hay 441 miembros de la brigada médica cubana. Esa es una propaganda constante. La de Uruguay, una propaganda constante a favor del modelo cubano en la sociedad, y entonces se expanden por el país donde logran incidir, lograr inteligencia. O sea, tiene muchos beneficios para Cuba y para sus socios que están en este trabajo. Intimida, porque yo te he contado otras veces que el presidente Valle, ya fallecido, de Uruguay, yo voy a entrevistarlo, y me dice, bueno, porque nos han mandado de Cuba un montón de vacunas vencidas. Y digo, presidente, ¿usted por qué no lo denuncia? Dice, bueno, porque si lo denuncio todos los sindicatos. Exacto. Y dicen que yo no estoy a favor de la salud. O sea que el régimen castrista era capaz de chantajear. Entonces me dio un contacto de un médico y yo fui allí, filmé todas las vacunas viejas y vencidas, que no tenían, a lo mejor lo que tenían era agua con azúcar. Ya yo no me creo nada. Pero nadie se atrevía a denunciarlo. No, porque ellos han trabajado esto por décadas, y los médicos locales que entrenan en Cuba, después muchos de ellos son agentes. O sea, hay todo un entramado que esto ha sido por décadas que Cuba ha ido sembrando esto en el mundo. Esa medida es muy importante. Nosotros llevamos años pidiendo que se haga eso, y no es que mañana van a cerrar las brigadas. O sea, va a tomar un tiempo lograr que muchas de estas brigadas, el gobierno local analice si realmente quiere recibir las consecuencias que merece por estar envuelto en la trata. A ver, esta señora Tablada que viene aquí a los Estados Unidos, bueno, ahora espero que le hayan quitado la visa. Tú no puedes demandarla en los tribunales por difamación. O sea, si ella ha dicho que tú recibes, con mala intención, que tienes que probarlo también, ella ha dicho que tú recibes un dinero de un lugar específico y eso es falso. O sea, ¿podría ponérsele o no? No sé, pero no voy a perder el tiempo en eso. Eso es una tontería. La señora Tablada me dijo. Pero estaría bueno que se quedara con los apagones si es que su barrio, sí, pero en su burbuja. Mira, la señora Tablada me contó un colega mío que lleva en el puesto de vicedirectora. Estuvo en Portugal, ¿no? Ella fue embajadora en Portugal, pero lleva en ese puesto de vicedirectora general de Estados Unidos hace mucho tiempo, y el puesto de director está abierto. Ahora yo me doy cuenta por qué. Porque el director ahora es viceministro. Sí, pero ¿qué nivel de incompetencia? O sea, hasta eso ha llegado a Cuba, que no pueden. O sea, tanta gente que recibe dinero del gobierno federal americano y tienen que buscar al proyecto que no lo recibe, lo encuentro. Bueno, porque ellos buscan a los que son efectivos. Fíjate, por ejemplo, tú estás en un grupo donde ellos seleccionaron un ataque contra Marco Rubio. Vamos a verlo. De la manera que ha funcionado con Cuba, nosotros pensamos que si los fondos hoy en día los administra Marco Rubio. Marco Rubio es una figura política que desde que entró en la política en el sur de la Florida, a nivel de ciudad o de condado, a nivel de la legislatura estatal de la Florida, siempre lo ha acompañado
una dependencia de grupos especiales de interés. Tenemos que saber que mientras Marco Rubio esté al frente de los fondos de la USAID, que en este momento es su director o encargado o director de la USAID, habrá dinero para la contrarrevolución, habrá dinero para documentar las mentiras que Estados Unidos trata de utilizar para justificar lo injustificable. Y por ahí puedo poner 3 ejemplos. Va a mantenerse las campañas contra los programas de cooperación médica porque saben que de ahí no solamente Cuba salva vidas en el mundo, sino que también entran recursos legítimos al sistema de salud pública de Cuba que ellos tienen interés en perjudicar y van a mantener los dineros para los programas de derechos humanos. Oye, gracias a Joana Tablada porque me ha dado la posibilidad de esta tabla que nosotros desarrollamos en base a las estadísticas de la ONEI, la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, prueba con la data de ellos que lo que invierte el Estado cubano en el 2018, 19 y 20, antes de la pandemia, es menos de 1% del ingreso de la exportación de servicios. Porque ellos están salvando vidas afuera y dentro... No, es que... Dentro, no, sálvese el que pueda. Y afuera mandan estadísticos que manipulan las estadísticas. O sea, manipulan esos sistemas de salud. Hemos devuelto la vista a 1.600.000 personas en Burundú, absurda, en Bolivia, son unas cosas ridículas. Y muchos médicos que yo he entrevistado casi consistentemente te dicen que alteran las estadísticas y los obligan a ellos a alterarlas. Además, un sistema de salud en Cuba que por donde tiene que empezar es porque recojan la basura, ¿no? Entonces, por la salubridad tendría que empezar. O sea, es insólito. Ajá, y aquí tú ves que todo el mundo tiene que... Oye, mándame medicina. En Cuba ¿Qué por ciento de la medicina que se consume en Cuba la mandan los familiares aquí? La mayor parte. En estas últimas semanas yo he escuchado de varias personas que no hay ni aspirina. ¿Y hay un embargo a las medicinas? No. ¿No? ¿Y por qué ellos hablan? Porque hay una exención a todo lo médico desde hace muchísimos años. Desde el año, creo que es el 96, pero... se pide que pidan licencia porque se dieron cuenta, y esto me lo contó un ejecutivo de una farmacéutica americana, que cuando estaban mandando las medicinas sin licencia, se estaban utilizando algunas para la tortura psiquiátrica. Entonces, lo único que Cuba tiene que pedir es que certifiquen que no es para las Fuerzas Armadas o para la tortura o para ese tipo de cosas. Pero a Cuba no le interesa comprar medicina en Estados Unidos porque es mucho más barato comprarla en la India y en otros países. Entonces ellos usan la excusa del embargo falsamente, como es la alimentación. Todo lo que es agrícola está exento del embargo. Todo lo que es información, cultura, artístico está exento del embargo, pero eso no lo dicen. Claro que no. Bueno, muchísimas gracias a María Huerlao, directora de Archivo Cuba. Tienes ese libro sobre Venezuela. ¿Y cuál es el libro que...? Está en Amazon, que ella mencionó, este libro. Cómprenlo, por favor, que ayuda a Archivo Cuba. Y gracias, Joana Tablada, por el anuncio. Político no pagado. Pagado por el MINREX. Muchísimas gracias a María Huerlao. A la vuelta, les